Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. El tema de la vivienda es un tema que el sector privado, a través de CADUR, a través de la Cámara de Construcción, a través de COSEP, hemos venido impulsando desde el año 2008 de manera particular. Hace 3 años, en el 2008, en agosto del año 2008, hicimos el primer foro que estaba impulsando Cámara de Urbanizadores y que en ese año nos pusimos como objetivo el impulsar una ley que pretendía responder a una cifra que es preocupante porque en Nicaragua hemos hablado en los últimos años de que tenemos un déficit habitacional de 600.000 viviendas y que tenemos un déficit en cuanto a la reparación que necesitan hacer otras 300.000 viviendas. Estamos hablando prácticamente casi de 1 millón de viviendas. En el año 2009, para mayo exactamente del 2009, logramos sacar la ley 677. La ley especial de fomento a la construcción de viviendas y acceso a las viviendas de interés social. Desde esa época, y creo que aquí tenemos que destacar lo que ha sido lo que era el periodo antes de la ley y lo que es el periodo después de la ley. Cuando nosotros vemos al periodo anterior a la ley, estábamos en Nicaragua trabajando con únicamente 3 proyectos de interés de viviendas de interés social. 3. Y había 16 proyectos en general para todo tipo de vivienda. A partir de que tenemos esta ley, hoy tenemos ya prácticamente entre 25 y 30 proyectos de interés de vivienda social. Y nos hemos quedado en el mismo número de proyectos para las otras habitaciones. Creo que ese es un elemento sumamente importante porque la crisis del año 2008 o las crisis del año 2008 y del 2009 sensibilizaron de manera importante al sector privado que está en este ramo. Y de manera particular, la oferta que teníamos antes del año 2009 en Nicaragua era de 2.000 a 3.000 habitaciones. Hoy, después de la ley, tenemos ya una oferta de 20.000 habitaciones. Estamos hablando de lo que acaba de presentar Alberto, todos estos proyectos que ustedes pudieron ver de manera rápida y que reflejan una realidad totalmente distinta a la que existía antes de que entráramos a este compromiso desde el sector privado, trabajando con el gobierno en la búsqueda de responder a este tema. En ese sentido, manejar que en el 2009 se construyeron específicamente 2.000 casas, en el año 2010 se construyeron 3.200 casas, este año 2011 se pretende construir un total de 4.000 casas. De hecho, a estas alturas del año ya tenemos 2.000 casas construidas. Sin embargo, quiero destacar algo que mencioné al principio de mi intervención. Hablamos de la necesidad de 600.000 casas. Y obviamente, si ustedes escuchan el número de que estamos construyendo 4.000 casas al año, pues obviamente nos va a tomar prácticamente 200 años llegar a poder cubrir el déficit habitacional que tiene este país. Entonces, aquí la realidad es que la tarea es enorme. La tarea que tenemos que hacer, y por eso es el esfuerzo que se ha pretendido, es que tenemos que trabajar de manera masiva en la construcción de casas. Y cuando hablamos de manera masiva, no lo podemos hacer los agentes por separado. Lo tenemos que hacer los agentes de manera conjunta, y cuando hablamos de los agentes nos referimos obviamente a los agentes económicos, estamos hablando al gobierno, estamos hablando al sector privado y por supuesto lo que significa crear las condiciones para que nosotros tengamos la demanda necesaria para la oferta que tenemos hoy en Nicaragua, porque ese es un elemento que hoy todavía está ahí pendiente. Hay una oferta, pero no hemos logrado que la demanda llegue a igualar esa oferta. Y ese es el trabajo que todavía estamos haciendo en este esfuerzo combinado. Y esto es importante verlo también desde una óptica social, porque cuando hablamos de que las viviendas no son adecuadas,
obviamente estamos hablando de que la convivencia familiar tampoco es adecuada. Y cuando no tenemos una convivencia familiar funcional, pues entonces tenemos los casos de lo que es la violencia intrafamiliar, lo que es el tema del abuso infantil, el abandono del hogar, y estamos entrando a otro tipo de situaciones que vienen inclusive a encarecer los proyectos de inversión social que se tienen que desarrollar en nuestro país. Y en ese aspecto queremos enfocar, por eso, lo que han sido los principales logros que hemos tenido con esta ley. Y ahí básicamente ha estado en función primero de la fuerza institucional que le ha permitido al sector que quede protegido independientemente de los cambios políticos. Y la ley hace que el sector crezca. Y eso es básicamente lo que quise reflejar cuando presentábamos la cifra de 3.000 antes de la ley, oferta de vivienda, y 20.000 después de la ley. Y básicamente ahí está ya un objetivo alcanzado. Asimismo, el gobierno ha apoyado no solo con la ley, sino con recursos. Y esto ha sido importante porque un urbanizador puede conseguir dinero para infraestructura, independientemente de que no sea de interés social directamente. Aquí estamos hablando de que hay recursos hoy para vivienda de los diferentes tipos. Y básicamente lo que esta ley nos ha permitido es llegar a la mayoría de la población con una tasa preferencial. Asimismo, estamos hablando, como mencioné, de que ya son 20.000 viviendas de interés social cuyos precios son menores de $30.000. Cuando nosotros hablamos de viviendas de interés social nos estamos refiriendo, por supuesto, pues a este monto, a este rango de viviendas que están por debajo de los $30.000. A pesar, sin embargo, de lo que hemos mencionado, aquí hay una serie de planteamientos que en el sector privado todavía tenemos y que estamos en discusión con los equipos del gobierno para poder buscar una salida a esta situación que está pendiente. Y primero voy a enumerarlos y después voy a referirme rápidamente a ellos. En primer lugar, lo mencionaba Juan Carlos en su intervención, el adelanto del pasivo laboral para ser utilizado en el pago de la prima para las viviendas de los trabajadores. En segundo lugar, implementar un nuevo techo de vivienda de interés social. Esto ya lo estamos discutiendo en la comisión de seguimiento, ya hay una propuesta concreta, estamos esperando que prontamente el gobierno pueda confirmar de que se está incrementando hasta los 26.500 este tipo de vivienda, $26.500. Un tercer elemento tiene que ver con lo que también mencionaba Juan Carlos, referido a los niveles de financiamiento que necesitamos tener. Y aquí una situación en particular es cómo este financiamiento que hoy existe para las familias que tienen ingresos combinados de 10.000 córdobas, ver si todavía es posible bajar ese financiamiento combinado a familias que tengan entre ambos 8.500 córdobas. Es decir, ir buscando cómo ampliar la base a través de llegar a ese tipo de niveles de ingreso. Un cuarto elemento tiene que ver con los bancos de tierra. Un quinto elemento tiene que ver con la integración de las alcaldías municipales en la ventanilla única del INBUR. Un sexto elemento está relacionado con lo que también se ha mencionado esta tarde, que es los criterios que se utilizan con los bancos para que las personas tengan acceso a crédito. Ese es un elemento que tenemos todavía nosotros que trabajar en ese esfuerzo que mencionaba también el presidente de Asobam en relación a esa interacción que tiene que haber entre el sector empresarial y el sistema financiero, para buscar cómo destrabar este tipo de procesos. Y un último elemento que está relacionado con el reembolso por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos a los constructores. Y estamos hablando aquí del 100% del costo de las obras civiles, ya que estos incrementan el costo de las familias que adquieren vivienda. Este es un tema que lo hemos tenido en la agenda y que todavía venimos trabajando. Tal vez mencionar de manera concreta en relación a lo del pasivo laboral, que muchas familias no tienen para pagar una prima.
Y lo que se busca es utilizar este pasivo laboral para pagar la prima. La ley establece la posibilidad para un determinado número de trabajadores por las características de antigüedad que ellos pueden acceder a sus prestaciones en avance para utilizar estas prestaciones para el pago de esta prima. Esto hoy estamos hablando de que la prima, y se ha hecho un esfuerzo enorme, es únicamente del 10% que tiene que pagar el solicitante de la casa. Sin embargo, efectivamente todavía tenemos un trecho que recorrer para ver cómo vinculamos a las empresas con este esfuerzo de que cada vez más trabajadores puedan hacer uso de este pasivo. Un segundo elemento tiene que ver con el techo de vivienda, y aquí nos referimos de manera concreta a que desde hace 2 años se estableció en $20,000 y los costos de estas viviendas de 60 metros para abajo están hoy prácticamente en base a la inflación que han tenido los materiales de construcción. Ya estamos hablando de que lo que costaba hacer una casa en aquel entonces de 60 metros en $20,000, pues esa misma casa hoy cuesta $26,500. Entonces este es un elemento que se ha planteado y que, repito, esperamos que en los próximos días, si es posible en esta semana, tengamos ya una respuesta en ese sentido. El otro elemento que mencioné es el de los 8.500 córdobas para la familia. Esto está relacionado en la búsqueda de que se masifique en este sentido la construcción, y tenemos que ir cada vez más a la realidad de lo que ganan las familias en Nicaragua. Cuando nosotros hablamos de 8.500 córdobas, estamos hablando de 400 y pico de dólares. El salario promedio en Nicaragua obviamente está ya en ese nivel de rango, y eso es a lo que estamos apuntando. En el caso del Banco de Tierra, pues nos referimos a una necesidad de tener alianzas público-privadas, buscando cómo no se incrementen en este sentido los precios de la vivienda. Y en el caso de las alcaldías, pues lo que estamos tratando es de que el esfuerzo que hace por un lado INBUR no se nos detenga en las alcaldías, y eso es normal en este tipo de procesos. Tenemos que hacer que todas las diferentes entidades vayamos a la misma velocidad. Y en relación a los criterios que utilizan los bancos, pues obviamente nos estamos refiriendo a la necesidad de perfeccionar el sistema, de revisar el sistema, de revisarlo de tal manera que encontremos flexibilidad en el sistema, que eso nos permita buscar cómo otorgar más crédito. Porque, repito, aquí el problema es que hoy tenemos oferta, pero que la demanda no iguala la oferta. Y tenemos que encontrar entonces mecanismos creativos que nos lleven a que la demanda iguale a la oferta. Y para eso necesitamos tener esa vinculación con el sistema financiero sin poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero. Y en relación pues al reembolso de las empresas prestadoras de servicios públicos, este es un tema sentido, porque cuando nosotros vemos, y ejemplifico aquí en el caso de una empresa urbanizadora, cuando vemos que esta empresa pone el servicio de agua, lo que sucede es que este esfuerzo, que este costo que tiene la empresa constructora, urbanizadora, para llevar el agua al proyecto, se lo tiene que trasladar al cliente cuando va en el precio. Y sin embargo, luego la empresa urbanizadora, este servicio se lo entrega a la entidad pública, y la entidad pública te lo vuelve a cobrar vía el servicio, por ejemplo, de alcantarilla. Entonces lo que nosotros estamos planteando aquí es que no debe de haber ese doble cobro, y tenemos que buscar de que esto sea de alguna manera trabajado en esta negociación que todavía tenemos que hacer para buscar pues esta flexibilización y buscar cómo tener el precio de venta lo más bajo posible. El otro tema es lo mismo en el caso del servicio de energía. Igual que mencioné con el caso del agua, es igual en el caso de energía. El sector urbanizador incluye el costo de poner la energía en la vivienda, pero luego el servicio, en este caso
la entidad que ofrece el servicio de energía lo traslada también al precio que se cobra en la factura. Un mensaje después de esto final relacionado con lo que estamos queriendo hacer y plantear aquí está basado tal vez en lo mismo que decía el presidente Asobam. El sistema para nosotros va marchando bien. El sistema, el proceso, el proyecto está teniendo resultados concretos. Estamos a través del concurso que ha tenido la empresa privada con CADUR, con el sector de construcción, con COSEP, los bancos y el gobierno, estamos teniendo esta respuesta concreta que les hemos mencionado de las estadísticas que hemos presentado. Y lo que estamos diciendo hoy, sin embargo, es que todavía tenemos que mejorar los procesos, que todavía tenemos que flexibilizar las condiciones crediticias y que todavía tenemos que actuar de una forma más rápida. Ahí es donde tenemos los retos, los desafíos para buscar el ir encontrando nuevamente, insisto, que la demanda llegue a igualar la oferta que hoy existe. Es positivo el esfuerzo que hacemos desde el sector privado, desde CADUR en general, con las ofertas que se están presentando en el nicho de mercado que se están presentando. Yo creo que aquí lo que tenemos que resaltar de estos últimos 3 años es que la Nicaragua que existió hasta el año 2008 en materia de vivienda era una Nicaragua que estaba concentrada en los proyectos residenciales de alto valor y que nos dimos cuenta de que teníamos que responder a esa necesidad que genere su propia renta, pero que a su vez esté respondiendo con el empleo que necesitamos tener, que a su vez esté respondiendo con las viviendas que la mayor parte de nuestra población necesita tener. Hay que buscar cómo aprovechar esta situación que está teniendo el país hoy en día. Nicaragua, y quiero cerrar señalándolo, ha venido en los últimos 3 años respondiendo de manera muy positiva con su economía. Nuestros mercados internacionales han sido mercados que se han vuelto mercados que ofrecen oportunidades muy significativas a nuestro sector exportador. Esto se ha traducido en una mayor dinámica en la economía y mientras esta oportunidad exista tenemos que seguir buscando cómo responder a estos otros temas. De ahí el resaltar el compromiso que seguiremos teniendo en el sector privado para darle respuesta a un tema tan sentido. Muchas gracias. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.